Hola, me llamo Ernesto y tengo una historia que contar. A primera cuenta debo ser sincero y decirles que hace tiempo no había creído en esto de la magia negra, aunque sí tenía clara mi creencia en el cielo y en el infierno. Soy católico y asisto a la iglesia sin falta, por lo menos una vez por semana. Soy de la ciudad de Neiva, Colombia, pero desde que mi pareja quedó embarazada, por cuestiones de trabajo, vivimos en Bogotá, Colombia. Nos gustó el lugar ya que encontramos más oportunidades y además es la capital del país. Todo lo que les voy a contar pasó hace un par de años. Mi esposa tenía una muy buena amiga que era nuestra vecina. La amistad entre mi esposa y nuestra vecina era realmente especial y cercana. Podríamos decir que éramos más que vecinos, éramos como una gran familia. Pasábamos mucho tiempo juntos, compartiendo comidas deliciosas, paseos divertidos y fiestas llenas de alegría. Nuestras dos familias se fusionaban en momentos de felicidad y camaradería. Compartíamos risas y conversaciones animadas, creando recuerdos inolvidables. En esas ocasiones, la amistad y el cariño se fortalecían aún más y nos sentíamos agradecidos por tener a estas personas especiales en nuestras vidas. Todo transcurría con normalidad, pero un día mi vecina, a la que llamaré Yadira, se puso a discutir con otra vecina del barrio debido a que por las noches esta última sacaba a sus mascotas y éstas hacían sus necesidades en el jardín de Yadira. Casi todos los días era lo mismo, a cada rato escuchábamos discutir a Yadira con la vecina por el mismo motivo. La otra vecina parecía tenerle rabia a Yadira, nadie sabe por qué, pero a pesar de que Yadira le gritaba enfrente de todos que fuera más responsable con lo que concernía al aseo de las necesidades de sus mascotas, se notaba que la vecina ensuciaba el patio solo por maldad. Escuchaba lo que le decían y respondía diciendo que Yadira era una vieja loca y que tenía problemas mentales. Un día, Yadira encontró heces de perro en su jardín como de costumbre, pero esta vez aparte de lo de siempre, tuvo mucha rabia porque los perros le habían destrozado parte del jardín que ella cuidaba mucho, en este tenía plantas muy especiales. La rabia de ese momento la impulsó a recoger todo para llevarlo y tirarlo en la puerta de la vecina dueña de los perros. Así fue como ya cansada de tanto pedirle a la vecina que limpiara lo que hacían sus mascotas, decidió dejar esa sorpresa en la puerta de esa casa. Desde ese momento, la otra vecina dejó de sacar a sus mascotas como la hacía de costumbre y Yadira pensó que lo que había hecho le había servido de escarmiento y que ya no volvería a dejar que sus mascotas ensuciaran su jardín. Pero no todo pasó como esperaba. Pasaron aproximadamente un par de meses y las cosas para Yadira comenzaron a ponerse mal. Yadira, que siempre había sido una mujer deportista y muy sana, comenzó a enfermarse en extrañas circunstancias en muy poco tiempo. Su salud se deterioró en cuestión de semanas al punto de casi no poder ni levantarse para llevar su vida con normalidad. Para colmo de males, Yadira decía que no podía dormir bien. Su sueño estaba acompañado de pesadillas aterradoras que la ponían muy mal, además de que decía ver sombras que pasaban frente a ella mortificándola noche tras noche. Yadira decía que cuando dormía soñaba muy seguido con una señora anciana que tenía cara deforme. Esta señora la perseguía y cuando la atrapaba comenzaba a ahorcarla. Yadira despertaba desesperada con una sensación de falta de aire por la estrangulación. Con el paso de los días, Yadira empezó a sufrir de alopecia, su cabello se comenzó a caer, era una lástima porque ella tenía una hermosa cabellera que cuidaba mucho. También sus manos se pusieron resacas al punto de no poder moverlas. Su esposo la había llevado a varios médicos y clínicas, pero en ninguna la habían podido ayudar. Los especialistas le diagnosticaron una enfermedad huérfana, enfermedad que era muy extraña, ya que se podían ver sus síntomas a simple vista, pero ningún examen salía con algo malo, todo examen daba a Yadira como una mujer sana. Yadira empezó a perder su capacidad para hablar, trataba de conversar, pero no se le podía comprender nada, su esposo intentaba descifrar unas palabras que eran difíciles de entender.
Aparte de eso, su esposo notaba que por las noches ella tenía comportamientos extraños mientras dormía. En una ocasión, siendo horas de la madrugada, Yadira se levantó como lo hacía algunas veces para ir al baño. Todo estaba dentro de la normalidad, pero permaneció fuera de la habitación por unos 30 minutos. Preocupado, su esposo se levantó a buscarla pensando que podría haberle pasado algo mientras iba camino al baño. Pero al buscarla en el baño, no la encontró. La buscó por toda la casa, pero no estaba allí. Su esposo se dio cuenta de que la puerta de la calle estaba abierta. Fue entonces que se percató de que Yadira estaba tirada en el patio de la casa. Al salir, observó que una sombra de color negro desaparecía a lo lejos entre la neblina y Yadira estaba tirada inconsciente en su jardín. La levantó con mucho cuidado y la llevó dentro de la casa, llamó al resto de sus hijos para que lo ayudaran, afortunadamente esto solo fue un pequeño desmayo. Al día siguiente, la familia le preguntó a Yadira qué había ocurrido, porque había salido hacia la calle, pero ella no sabía qué explicación brindarles. Yadira no recordaba nada de lo que había ocurrido, incluso se notaba un poco rara, pues apenas hablaba y trataba de guardar silencio en todo momento respecto a lo ocurrido. El esposo estaba preocupado por la situación de Yadira y un día, mientras estábamos en el parque de nuestro barrio con unos amigos, él nos comentó sobre lo ocurrido anteriormente. Yo ya había escuchado sobre la situación de Yadira y sabía todo por lo que estaba pasando. Cuando acabó de contarnos todo, un amigo le recomendó que fuera a visitar a una señora que era curandera como última opción, ya que la habían llevado muchos doctores y todos le decían que estaba bien, que no encontraba ningún problema, pero Yadira no se sentía bien y salud solo empeoraba con el paso de los días. El esposo de Yadira no hizo caso a esa recomendación, decía no creer en ese tipo de cosas, él pensaba que eso de la brujería solo eran inventos de la gente. No lo reproché ni tampoco lo obligué a hacerlo, pero no pasó mucho tiempo cuando Yadira sufrió otra recaída de salud más fuerte que las que había tenido. Fue hospitalizada durante varios días donde los médicos trataron de salvarle la vida, lamentablemente esta vez no le fue tan bien, ya que su corazón no funcionó bien y un ataque cardíaco terminó quitándole la vida. Los médicos aseguraron que fue una muerte inesperada y no pudieron dar explicación, ya que los análisis realizados meses antes no mostraban ningún problema de salud. La familia, con mucha tristeza y en medio del dolor más grande por la pérdida de un ser querido, despidió a Yadira. Nosotros también sentimos mucha tristeza por lo ocurrido, sobre todo mi esposa que tanto la quería. Yadira no era una mala persona y siempre trató de llevarse bien con todos, era una buena vecina y con nosotros fue como una hermana. Muy adoloridos y con el corazón lleno de tristeza, asistimos al funeral de nuestra querida amiga y vecina, Yadira. Fue una experiencia extremadamente dura presenciar a toda su familia destrozada por su repentina partida. Ver a su esposo, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro sombrío, fue desgarrador. Era evidente que Yadira era su compañera de vida y su ausencia dejaba un vacío inmenso en su corazón. Sus hombros caídos y su voz temblorosa revelaban el dolor inmenso que cargaba sobre sus hombros. No había palabras suficientes para consolarlo en ese momento de profunda pérdida. Los hijos de Yadira, que solían reír y jugar en el vecindario, ahora se encontraban sumidos en una tristeza abrumadora. Sus rostros infantiles reflejaban la confusión y la desolación ante la realidad de que su madre ya no estaría físicamente presente. Era desgarrador ver cómo intentaban contener el llanto, pero sus ojos vidriosos y sus abrazos desesperados revelaban su profundo dolor interior. En medio de la tristeza y el pesar, nos unimos como vecinos y amigos para brindar apoyo a la familia de Yadira en estos momentos difíciles. Sin embargo, para nosotros fue una sorpresa contar con la asistencia de la vecina con la que Yadira había tenido problemas tiempo atrás por dejar sucio su patio. Al final pensamos que ese acto de asistir era con la finalidad de pedir disculpas por todo lo malo que había ocurrido entre ellas.
Un par de semanas después de haber sepultado a Yadira, mi vecino, el esposo de Yadira, me llamó porque haciendo unos arreglos en su patio, había escarbado en el jardín de su difunta esposa Yadira y había encontrado algo que nos causó mucho terror. En el jardín estaba enterrado un pequeño frasco de vidrio que estaba lleno de gusanos y tenía la fotografía de Yadira envuelta con cintas negras y alfileres. Todo esto nos causó asco porque olía muy mal. Él no podía creerlo y tampoco sabía qué hacer con eso. Le recomendé que lo recogiera con una bolsa y lo arrojara muy lejos, pero antes de hacerlo, que desatara la fotografía de su esposa. A los días, me contó que había visitado a la curandera que le habían recomendado. Esta le había contado que su esposa había muerto por brujería y que la persona responsable vivía cerca de ellos y siempre habían tenido problemas. No cabía duda que de la persona que hablaban era la vecina de los perros. Después de todo esto, un día nuestro vecino se despidió diciendo que se mudaría a otro lugar con sus hijos para poder olvidar todo lo ocurrido. Pero antes de irse, me confesó únicamente a mí que había mandado matar a la persona que había hecho ese trabajo y a su esposa. Yo me asusté, ya que no íbamos a poder confirmar si fue la otra vecina quien hizo todo eso, pero resultó ser cierto, porque a los 2 meses aquella señora enfermó gravemente y murió en cuestión de días. Fue algo realmente asombroso, una lección de vida que nos dejó claro que las acciones negativas que llevamos a cabo pueden volver para atormentarnos. Quedó demostrado una vez más que es mucho mejor llevarse bien con todos y evitar involucrarse en asuntos inciertos cuyas consecuencias desconocemos por completo. A veces, en nuestro afán de obtener beneficios personales o por ceder a impulsos negativos, podemos caer en comportamientos que lastiman a los demás o incluso nos perjudican a nosotros mismos. Olvidamos que nuestras acciones tienen consecuencias y en ocasiones esas consecuencias pueden regresar en forma de karma. Si te gustan estas historias, te invito a suscribirte al canal, activando la campanita de notificaciones, para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ángela Martín, para Relatos de Terror.